Vamos a esperar a que lleguen los demás. Ya nada más falta René. ¿No fuiste hoy a la escuela? ¿Mañana fuiste? Así mañana no vas a. Falta René. Ahí está. Ahí está, ya estamos todos de regreso. Entonces recuerden, el agua que tomamos no es H2O así. Entonces, esta no es el agua que tomamos. El agua que tomamos está adicionada con minerales. Porque si tomáramos de esta agua, lo que haría es que arrasaría con los minerales que tenemos, porque se los llevaría. El agua reacciona muy fácil con cualquier elemento. Entonces, esa agua, si nosotros la tomáramos, nos moriríamos, ¿no? Porque iría acabando con los minerales que tenemos. Entonces, esa no es el agua que nosotros consumimos. Esa agua en sí, si al agua que tomamos le detectamos cierto sabor, porque tiene minerales. Esa agua, pues no le deja, no sabe absolutamente a nada, ¿no? Punto de congelación, 0 grados. Bajo una presión de 760 milímetros de mercurio, que eso es una atmósfera. Punto de fusión, 0 grados. Igual es a una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Punto de ebullición, 100 grados centígrados, bajo la misma presión y a nivel del mar. Todos esos datos son en la presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y a nivel del mar. Tiene una capacidad calorífica en estado líquido de 4.18 joules por gramo. 4.18 joules por gramo. ¿Qué es una caloría por gramo? No, hay 4.18 gramos por caloría. Pues capacidad, bueno, ahí ya está escrita. Capacidad calorífica, 4.18 joules por gramo por caloría. Una caloría equivale a 4.18 joules. Dilatación del agua y su excepción. Cualquier cosa, cuando hablamos que algo se dilata, ¿tenemos que eso? Sí. Entonces, cuando hablamos que algo se dilata es que aumenta su volumen. No es que se tarde, a veces me dilaté. Hiciste más ancho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que algo se dilata es que su volumen aumenta. Si hablamos de dilatación del agua, estamos hablando de su aumento de volumen y su excepción. Normalmente todos los líquidos y los sólidos se dilatan, se hacen más grandes, aumentan su volumen. Cuando se calientan y se contraen, es decir, se hacen más pequeños, disminuyen su volumen cuando se enfrían. Si algo aumenta su temperatura, se calienta, se dilata. Si algo disminuye su temperatura, es decir, que se enfría, se contrae. El agua hace lo mismo excepto cuando baja a los 4 grados centígrados. En lugar de contraerse, se dilata y cuando se convierte en hielo se vuelve a dilatar. Es por esta razón que el hielo flota en el agua, porque tiene una mayor densidad, mayor volumen con la misma cantidad de átomos. Ustedes ven, si meten un recipiente con agua al congelador y lo dejan al ras, cuando se hace hielo, ustedes van a ver que sobresale como una curvita de hielo, ¿no? Yo meto un recipiente y está al ras de agua. Cuando
se congela, aquí sobresale una curvita de hielo porque ganó volumen. Por eso es que el hielo flota en el agua. ¿Por qué? Sigue siendo la misma masa del agua, nada más que ahora con un poco más de volumen. Y una cosa que tiene menos densidad que el agua va a flotar en el agua. Y el hielo, en estado sólido, que sigue siendo agua, disminuye su densidad. Por eso el agua en estado sólido flota en el agua en estado líquido. Recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, en estado líquido, mi masa sigue siendo la misma, pero mi volumen en estado sólido aumentó, por lo tanto, esta división se hizo más pequeña. Digamos que tengo 100 gramos, vamos a ponerle 1 kilogramo de agua, un kilogramo de agua tiene 1 decímetro cúbico. 1 kilogramo de agua ocupa 1 decímetro cúbico. Entonces su densidad sería esa en estado líquido. Pero en estado sólido, ese mismo kilogramo de agua ocupa ahora, digamos, es una cosita de nada, 1.05 decímetros cúbicos en estado sólido. Entonces, al dividir 1 entre 1, pues me da 1, ¿no? 1 kilogramo por decímetro cúbico. Pero si divido entre este ya se hace ligeramente más pequeña, me va a dar 0.99, a lo mejor así, ligeramente más pequeña. Pero con eso basta para que el agua en estado sólido flote en el agua en el estado líquido. Pues tenemos ahí el flujo, cómo se va dando, ¿no? Los puntos de fusión, la vaporización, la condensación, son los cambios de estado. Condensación es paso de gas a líquido. La condensación es paso de gas a líquido, fenómeno natural. Cuando llueve, las nubes que están en estado gaseoso se van enfriando, alcanzan una temperatura de condensación y empieza la lluvia. Evaporación, pues paso del estado líquido al gaseoso. Evaporación, estado líquido a gaseoso. Fusión, paso de estado sólido a estado líquido. Cristalización o sublimación inversa. La sublimación es paso de sólido a gas, sí, paso de sólido a gas sin pasar por el líquido. Lo vemos, por ejemplo, en las pastillas que se ponen en los baños para aromatizar. Esas pastillas están sólidas y desprenden, pasan directo a gas, por eso es que aromatizan. Y no vemos ahí una mancha. Y vemos cómo se van acabando, ¿no? Pero nunca vemos una mancha. ¿Por qué? Porque no pasan al líquido, no hay algo que dejen ahí. Pasan directo de sólido a gas. Esa es la sublimación. Y sublimación inversa o cristalización es el paso de gas a sólido sin pasar por líquido. Entonces ahí tenemos los cambios de fase. Condensación, de gas a líquido. Evaporación, de líquido a gas. Fusión, de líquido a sólido. Solidificación, de líquido a sólido. Fusión, de sólido a líquido. Sublimación, de sólido a gas sin pasar por líquido. Cristalización o sublimación inversa, de gas a sólido sin pasar por líquido. Propiedades químicas del agua. Ya vimos tipo de enlace. Dijimos que era un enlace covalente. También se puede llamar por puentes de hidrógeno y es un covalente polar porque genera dos zonas, una con ligera carga positiva y otra con ligera carga negativa. Poder disolvente del agua. El agua se le conoce como el disolvente universal. El agua, casi todo se disuelve en agua. Bueno, no, las grasas no se disuelven en agua. Pero hay muchas cosas que se disuelven en agua. Y disuelve a los cerros, ¿no? Una montaña, de tanto estarle cayendo agua, termina deslavándola, ¿no? Y se cae. Entonces, es conocido como el disolvente universal. Ahí está abajo.
Ya dijimos que eran enlaces covalentes, ese enlace es covalente polar, tiene puentes de hidrógeno, disolvente universal. Dice, el agua es el líquido que más sustancias disuelve. Se debe, y eso se debe a la polaridad que tiene. Reaccionan con óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas. Entonces, el agua reacciona con metales y forma soluciones alcalinas, que lo vimos cuando vimos bases. Las bases, no que algo básico y algo alcalino, lo podemos tomar como sinónimo, ¿no? Reaccionan con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas, que también lo vimos cuando vimos la clasificación de óxidos, ácidos, sales y bases. Gran calor específico. El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno, es decir, que su temperatura desciende más lentamente que la de otros líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse. Absorbe gran cantidad de calor, por eso el agua los océanos equilibran la temperatura del planeta. Elevado calor de vaporización. Dice, a 20 grados centígrados se precisan 540 calorías para evaporar 1 gramo de agua. Entonces tiene un elevado calor de vaporización, necesita mucho calor para evaporarse. Neutralidad del agua. El agua pura tiene un pH de 7. Pues el agua pura H2O, su pH es de 7, es neutra. Y con eso terminamos hoy. Nos vemos al rato en la clase para continuar con el examen. Ahorita subo el video también de la solución del examen. Hasta donde llegamos ayer, lo dejé hasta la parte de química, pregunta 35. Ya dura menos de 1 hora, creo. Ya lo hicimos en 2 horas. Grabarlo sin estar explicando me llevó creo que menos de 1 hora hasta la pregunta 35. Entonces, al ratito se lo subo. Por ahorita terminamos. Nos vemos al ratito en la clase.